Bueno, ellos no necesitan mayor presentación, yo creo que gran parte del país, pero en especial los que estamos acá, sabemos en qué consiste su trabajo. Son los fundadores de una oficina de arquitectura que ellos han descrito como un do tank, un lugar donde no solo se piensa, se reflexiona, sino que finalmente se hacen cosas. Y se hacen cosas que van mucho más allá de la belleza o de la utilidad, ¿verdad? Y además son los creadores de un concepto que algunos han definido como la tercera revolución mundial en el área de la vivienda social. La idea de esta casa incremental o las medias casas, que no son casas a medias, son las medias casas finalmente, ¿verdad? Me gusta esa idea como del chilenismo que significa la media casa. Antes de invitarlos al escenario, al equipo de Elemental, los quiero invitar a ver el siguiente video sobre su trabajo. Chile was hit by an 8.8 earthquake and tsunami. When you have such a situation of devastation, there's a window of opportunity to upgrade standards of the city. We were given 100 days to come up with designs for almost everything you can possibly imagine, from public buildings to public space, transportation, infrastructure, housing, and mainly of how to protect the city against future tsunamis. The country has to grow, has to develop, and when they're rich enough, then the cities will be good places to live. The making of the built environment in itself may be a way to achieve development. And if having three conditions, with the smart financing, with the proper rule of law, and with the right design, the cities may be these sustainable tools for development. The thing is that participatory design is not trying to ask people to validate the right answer. It starts by understanding what is the right question. Específicamente yo como pescador tengo 25 pescadores. ¿Dónde lo voy a llevarlo yo? ¿Al bosque? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener una defensa de hormigón? Por supuesto, bien hecho. Soy historia de Constitución y vivo en mis actores. Y este señor me viene a decir que yo no puedo seguir viviendo ahí. No te ha dicho. Ha vivido toda mi familia, toda una vida ahí. Crié a mis hijos y mis hijos criarán a sus hijos. Y mis hijos y mis nietos y todo. Pero ¿por qué me viene a imponer usted? Instead of thinking of 40 square meters as a small house, why don't we consider it half of a good one? We won't solve the problem unless we include people's own resources, own building capacity, own ideas and knowledge. Aquí tenemos los dos diseños claros de la casa que uno quisiera. Pero aquí están los dos ejemplos que podría hacer cualquier persona con pocas lucas. Lo habíamos visto en internet, pero ahora ya viendo el sitio, digamos, espectacular. Uno puede avanzar pero rápidamente, no es tan cara la mano de obra para hacerla. El segundo piso es mucho más fácil. Nos sentimos como ahijados de Arauco, que nosotros conocemos hasta el material de las casas, reuniones con los arquitectos, cosas que nosotros no manejamos para nada, pero terminamos siendo bien orgullosos porque además después supimos que este proyecto, esta villa, había sido premiada. El concepto se logró, un vecindario. Design's power of synthesis is just an attempt to put at the innermost core of architecture the force of life. Invito entonces al escenario para que tengamos una conversación. Les reitero que todos están invitados además a participar. Va a haber personas ahí a los lados atentos a que levanten la mano y les pasan el micrófono. La idea es identificarse. Ya entraron todos. Ya. Se desordenó esta cuestión. ¿Cómo están? Asiento, por favor. ¿Alguien por acá también? ¿Cómo está ahí? Bueno, todos. Todo el equipo de Elemental. ¿Ahí caben todos? ¿Nos apretamos? Va a quedar cómodo ahí. Buenísimo. ¿Se pueden presentar también para que todos sepamos los nombres?
Hola, soy Diego Torres. Soy Alejandro Aravera. Juan Ignacio Cerda. Víctor Odó y Gonzalo Arteaga. Bienvenidos. ¿Vieron? Iba a decir, no sé quién lee el Mercurio, qué peladora. Pero habrán visto la portada hoy día del Cuerpo A, que justo casualmente venía con una foto grandota de cómo está avanzando todo el trabajo que Elemental después del terremoto junto con Arauco empezó a desarrollar en Constitución y todas las defensas fluviales. Y es muy bonito ver cómo todo eso se está convirtiendo en realidad, no solo desde el espacio de las villas, de donde viven las personas en Constitución, sino también desde el espacio urbano y de protección para un lugar como Constitución. Arauco ha sido bien importante para Elemental al hacer crecer, ¿verdad?, la escala de los proyectos de la Casa Incremental, pero también en la forma de participar y en todo lo que vimos en la emoción, en la emotividad que significó construir después del terremoto, ¿verdad? Yo creo que fue particularmente difícil trabajar con las personas, como ese señor que decía, yo siempre vivo acá, ¿por qué me dicen que me tengo que ir a vivir a otro lugar? Entonces la emoción de ahí también era, me imagino, muy dolorosa. Quería que partiéramos por eso, cómo fue el trabajo en particular en Constitución, porque además el terremoto los pilló cuando ustedes ya estaban empezando a trabajar en el tema de la vivienda para el sur, con madera. Cuénteme un poco cómo surge ese proyecto. Gracias. Quizás una cosa previa del formato y entramos luego a Constitución. Cuando uno mira hoy día en Internet, todos los contenidos ya están, las fotos ya están, no vamos a hacer presentación de ningún proyecto, de hecho. En cambio, poder todavía venir y encontrarse cara a cara y decir aquellas cosas que están en entre líneas, en una cierta intimidad, no sé, una cierta incluso confidencialidad, que uno puede hablar aquí de cuestiones que no se dicen normalmente, es probablemente lo que hace que tenga sentido que nos sigamos juntando. Es primera vez que estamos nosotros 5 y parte del desorden de esto va a ser replicar esos momentos en un determinado proyecto en que hubo una idea donde estaba a punto de fallar y algo ocurrió y en esa intimidad podríamos tratar de contar algo del proyecto de Constitución. Pero nos parecía importante por lo menos transmitir que esto incluso para nosotros es un experimento, puede no funcionar, Por supuesto que no va a funcionar. Pero está ocurriendo aquí ahora, el que no está aquí se lo perdió. Y eso creo que tiene una cierta... ¿Se lo perdió para bien o para mal? ¿Se salvó o se lo perdió? Pero esa creo que es por qué nos seguimos todavía juntando, explica los procesos de participación, por qué esta interacción entre personas probablemente va a ser uno de los componentes más importantes para seguir, que es finalmente la materia con la que uno arma las obras. No sé si alguien quiere contar un poco la historia de cómo parte el proyecto de Constitución. Bueno, por mi parte, el tema del terremoto del 2010, como la involucrada de Elemental en preocuparse del problema, partió como 48 horas después del terremoto. O sea, estábamos el día domingo en el piso 25 de la Torre Santa María pensando cuál era el siguiente paso. Y de hecho comenzamos como pensando en el aire, cuál es la solución para distribuir agua, por ejemplo. Hicimos un video con el Peco, con el hijo de Alejandro, llenando botellas de agua dentro de un neumático para poder hacerla rodar. Me acuerdo hicimos un de ese videoclip sí. Y lo tratamos de distribuir en los matinales para que llegara y fuera masivo a todas las comunidades. Después nos pusimos más serios y empezamos a tratar de ver qué pasaba con la solución de la vivienda de emergencia y que no fuera solamente un problema paliativo del minuto, sino que tuviera mayor alcance y estuviera bien pensado, cosa que las comunidades lo más seguro iban a estar por largo tiempo sin casa. Porque ustedes ya estaban desde el año anterior, si no me equivoco, trabajando en proyectos de vivienda para trabajadores de Arauco. Sí, pero en este caso, más que el tema de la vivienda de trabajadores tenía que ver puntual con la emergencia, era un refugio de emergencia. Pero ya estaban involucrados con eso y viene el terremoto y se destruye todo. Y luego, en mi recuerdo por lo menos personalmente, Alejandro manda unas fotos desde el celular de un sobrevuelo que había hecho con Pablo, me parece, ¿no? Pablo Alarca anda por ahí. Por ahí está. Ahí.
y dimensionamos el cagazo que había ahí en la zona. O sea, de verdad era un desastre, unas fotos que eran sumamente impactantes. Y al corto plazo cerramos la oficina, por decir algo. Ahí los tejemanejes de la parte interna de cómo llegamos a generar esto. Pero después estábamos toda la oficina barriendo la zona, haciendo un catastro completo. Es que generar algo así, si nos puedes contar también cómo uno logra juntar tantas instancias, o sea, un grupo de arquitectos que venía trabajando en vivienda social, con una empresa, con el gobierno, con los vecinos, los pobladores, era una articulación bien compleja. Sí, yo creo que hoy día uno más o menos reconstruye la historia de manera ordenada, pero la verdad es que en el minuto fue todo bien caótico y todo súper superpuesto. O sea, efectivamente nos dimos unas primeras vueltas por el lugar, nos dimos cuenta que efectivamente había que hacer todo, porque no quedaba nada, y a medida que iban pasando las semanas, como que las casas que había que demoler iban desapareciendo. Tú podías ver de una calle a otra a través de las manzanas. Y yo creo que se fue como armando el puzzle un poco en el camino. La verdad es que no teníamos una ruta demasiado clara, sí teníamos claro que teníamos 100 días para responder. Yo creo que una de las decisiones como bien relevantes que se tomó es que colapsamos todo el proceso de participación con el proceso de diseño. Y entonces, como teníamos la oficina cerrada, reaccionando inmediatamente a lo que iba ocurriendo en las instancias de participación con la comunidad, uno podía ir como en tiempo real reaccionando a esas necesidades con proyectos. Entonces, si normalmente uno va y le pregunta, desarrolla algo y después lo valida con una comunidad, aquí más bien el proceso fue súper superpuesto y tal vez fue eso lo que nos permitió llegar efectivamente en 100 días con algo que estuviera validado con el resto de los actores. ¿Cómo era conversar con la gente y ponerse de acuerdo y una mezcla entre contención, me imagino, y escuchar y también propuestas desde lo profesional, desde lo que ustedes sentían que era posible de hacer? ¿Cómo fue eso? Tantas veces no escuchamos a la gente. Bueno, fue bastante complejo al principio porque funcionó la casa abierta. Quizá es bueno comentar eso, que como decía Gonzalo, en 100 días hicimos un proyecto, pero cada uno de los días de ese proyecto, de esos 100 días, tenían distintas escalas de aproximación. Es decir, partimos con los matinales, que era la manera más rápida de llegar a las familias. Después Alejandro con mensaje de texto explicaba cómo debíamos ordenar las viviendas, las media aguas que estaba entregando el gobierno. No se podía hacer plano, no había una acción de arquitectura. Era cómo explicáis un plano con un mensaje de texto. Luego pasamos a un refugio elemental que era un diseño muy rápido con un manual de piezas y partes. Y al final, a los 100 días, llegamos a un plan maestro y en el proceso nos instalamos en el lugar con una casa abierta, que era agarrar el mismo refugio elemental, juntarlo, hacer un espacio vacío y decirle a la gente, vengan, tenemos que conversar. Ahí trabajamos con Tironi de la mano, que nos enseñaron a implementar foro híbrido. Quizás tenemos una pequeña diferencia con Juan Pablo Fuentes cuando dijo codiseño. Los foros híbridos es poner a todas las personas en la misma mesa, con la misma igualdad de poder, sin importar de donde tú vengas, pero hay un lado que es de los expertos y otro lado es de la comunidad. La comunidad pide, te ayuda a construir una pregunta, a construir una idea de qué es lo que ellos necesitan y nosotros somos los que ejercíamos el diseño. Entonces era una iteración con la familia. Lo increíble es que el proceso fue súper serio, es decir, aun cuando hubo una contención, en algunos casos no nos enteramos de pérdidas humanas de personas que estaban con nosotros hasta que te lo contaban. Entonces nos trataron muy seriamente ellos también, eso fue bien increíble. Ellos se dieron cuenta del valor que tenía poder trabajar en conjunto y reconstruir sus vidas a partir de un proyecto de ciudad. Veíamos en el video recién además, porque claro, una cosa es conversar sobre cómo va a ser tu casa, ¿ya? Pero otra cosa es conversar con la comunidad sobre, por ejemplo, cómo va a ser la protección para un eventual tsunami. Entonces, ¿cómo hace uno el clic desde yo soy el experto que sé de urbanismo y sé de qué manera tengo que hacer la contención por si viene la ola? Lo digo porque había un caballero que decía ahí que hiciera una cosa de concreto, de hormigón, hagamos un dique, que lo que uno desde la ignorancia pensaría siempre, hagamos un...
build that wall, así como a lo Trump, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se conversa sobre hacer ciudad también, que era lo que ustedes estaban proponiendo? Yo creo que el resto conoce la historia mejor que yo. ¿Por qué? Juan es el que tiene el mayor mérito en ese proyecto, él ha dirigido ese proyecto por mucho tiempo. Pero yo creo que, bueno, mi impresión es que parte del tema tiene que ver con poder conversar con las familias cuáles son todos los, o con las comunidades, cuáles son todos los temas que hay que poner sobre la mesa. Eventualmente la urgencia o la catástrofe hace evidente el tema de la necesidad de protegerse del tsunami, pero con el transcurso de las conversaciones aparecen otros temas como la deuda histórica de espacio público. Finalmente alguna persona comentó, bueno, los tsunamis pasan, el próximo pasará en 50 años, pero hoy tenemos una deuda de espacio público en Constitución. Entonces, ¿de qué forma es resolver la protección de la ciudad ante futuros tsunamis permite satisfacer una necesidad inmediata, que es la de satisfacer esta deuda histórica, digamos, de la ciudad y su acceso al río? ¿La gente tenía dudas sobre las propuestas que ustedes estaban haciendo? De las piscinas, del bosque, de que se iba a permitir detener el agua. ¿Los miraba como raro? Era bastante intuitivo, porque además frente a la ciudad hubo una isla con árboles que redujeron la intensidad de las olas, entonces más allá de los modelos matemáticos que uno corriera, había una prueba empírica de que ahí podía haber algo. Me gustaría poner un poco de contexto al tema de la participación. Nosotros veníamos de hacer vivienda social y no es que hiciéramos participar a la gente porque somos particularmente buena onda y que queremos hacer una cuestión muy hippie, sino que mirando los datos, la evidencia demostraba que lo que una familia de clase media necesita, que es del orden de 80 metros cuadrados, no se podía hacer con fondos públicos. Y lo que en el mejor de los casos se podía entregar era del orden de 30, 40 metros cuadrados. La política habitacional de Chile, de hecho, se satisfacía cuando nosotros partimos trabajando con 25 metros cuadrados de casa. Y los procesos de autoconstrucción, hasta que se alcanzaba ese estándar de clase media, que ocurría en general a pesar del diseño y no gracias al diseño, se estabilizaba entonces en torno a esos 80 metros. Y esa distancia entre uno y otro ocurría de todas formas, era un hecho que ocurría. Por lo tanto, parecía razonable que si es que la mitad de esos conjuntos se iban a construir por las propias personas, sentémonos todos a la mesa el día 1 y dividámonos responsabilidades. Lo hicimos de manera bien intuitiva y artesanal al principio, o sea, casi siguiendo con el sentido común. Y pegarse el salto a la escala de ciudad requirió profesionalizar ese proceso de participación. Por eso que la participación de la gente de Tironi con técnicas muy concretas o con distintas escalas, con una secuencia, o sea, era otra escala. Aún así, lo que se conservaba de una y otra cosa era un trato muy horizontal con las personas. Nosotros sabíamos algunas cosas, ellos eventualmente sabían otras. En este proceso, lo que decía Gonzalo, lo más importante no era obtener de ellos una respuesta, sería injusto, no han estudiado para eso. Lo que queríamos era identificar cuál era la pregunta. Y en la identificación de la pregunta, que eventualmente hubo varios, durante este proceso, hubo algunos seminarios en otros lugares, en otras ciudades de Chile, cuando uno dice participación, dice, no, mira, es muy caro, es muy lento, se va a complejizar, es antiintuitivo hacer participar. Y aquí, aún así, se prefirió este camino que en principio no debiera haber sido de esta manera, que es el de participación, pero que claro, cuando una ciudad está destruida dentro de un 80%, aun cuando sea un cliché, es esa ventana de oportunidad que uno no quiere perder. Y no podría uno preguntarse a una ciudad cómo va a ser hacia adelante si no incluye a la gente a esa escala de la pregunta. En ese proceso, la pregunta obvia, que es lo que estaba en el aire y que es por lo que nos llamaban, era cómo protegemos la ciudad contra el tsunami. Y cuando les preguntaba a las personas, te decían, deuda de espacio público, también no se les vaya a olvidar, hagan lo que se les ocurra con el tsunami, pero el espacio público es malo. Todos los años nos inundamos por las lluvias, porque los esteros están mal trabajados. Tenemos además el tema de la identidad del río. El borde del río está en propiedad de 15 familias y si es que van a hacer algo, bueno, que haya de nuevo, por favor, acceso democrático al río.
el conjunto, una pregunta más compleja, nos permitió entender, y eso probablemente haya sido la cosa más significativa y que es muy difícil medirla ex ante, en lo que se estaba discutiendo para contestar una pura cosa, que es proteger a la ciudad del tsunami, prohibición de instalación en la zona cero, con una población disciplinada como la japonesa, que está discutiendo esto en este momento. No hay más gente en el plano, todos se van a la ladera al borde de la montaña, eventualmente funciona. En Chile sabíamos que eso va a ser una toma ilegal. 30 millones de dólares en expropiaciones. Alternativa 2, la barrera, está un muro que resista. Japón demostró que resistir la fuerza de la naturaleza no llegas, es demasiado grande para el muro más grande que uno pudiera hacer y que habría sido probablemente, pero no sabíamos en ese momento, un problema para el agua de la lluvia, etc. Alternativa 3, amenaza geográfica, respuesta geográfica, un bosque. Y en ese sentido eso sonaba con la gente, como que resonaba por lo que había pasado en la isla Orrego justo frente a la ciudad. El problema era que la alternativa 1 era 30 millones, la alternativa 2 era 42 millones, la alternativa 3, 48 millones de dólares. Y ahí probablemente es donde uno empieza a entender que el verdadero recurso escaso en ciudades no es la plata, es la coordinación. Parte del trabajo, que no es tan creativo, digamos, es darse la lata de ir a conversar con todas las reparticiones públicas, es haber identificado, no sé cuántas reuniones, de los 100 días habremos destinado 20 solo a hacer levantamiento de cuántos proyectos había en el sistema de inversión pública. Y descubrimos que habían 4 o 5 proyectos en el mismo lugar, de la cual ni una repartición pública tenía idea que otro la estaba haciendo. La Dirección de Obras Hidráulicas, la Dirección de Obras Portuarias, Minbu, Servio, todos estaban con algún proyecto en el mismo lugar. La suma de esos proyectos, 52 millones de dólares. Y en la medida que, o sea, frente a eso eventualmente es que produces un ahorro. Solo medido desde el otro punto de vista, era un proyecto más caro. Si se hubiera hecho solo uno de los dos primeros, probablemente, y estaba la foto del Mercurio hoy, que el parque toma forma, no sé qué, habría llegado el día de la inauguración, habrías cortado la cinta y la gente te habría dicho, pero si eso no es lo que necesitábamos, contestaste bien la pregunta equivocada. Y eso eventualmente es del tipo de cuestiones a las que hay que dedicarle una cantidad de tiempo y que es lo que tratamos de hacer en la oficina. Me gusta, yo te había escuchado antes lo de la pregunta, pero nunca había entendido de esta manera de que la pregunta venía de la gente. Que finalmente tú puedes tener una buena respuesta, pero que la pregunta no la pones tú. Que la pregunta surge en la conversa. Claro, el proceso de participación partió con el levantamiento de la visión, que puede sonar algo súper como ideario, un sueño para la comunidad, pero es algo tremendamente concreto, que es quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos como ciudadanos de Constitución y hacia dónde quiere que la ciudad vaya. Increíblemente, la ciudad de Constitución es una ciudad que tiene varias casas coloniales antiguas que se destruyeron casi todas. Era el balneario de Talca, llegaba un ramal, las señoras con estas sombrillas en la playa, eran muchas de las fotos antiguas de la ciudad. Y la comunidad dijo, en verdad, lo que se cayó no me importa. Lo que me importa es el patrimonio natural. Y cuando la comunidad levanta una visión respecto a su patrimonio natural, más allá del patrimonio construido, y tú como arquitecto quieres desarrollar un plan maestro, te enfocas en ese patrimonio. Entonces la llegada al río no era solamente una deuda de espacio público, sino que era donde estaba el verdadero patrimonio de la ciudad, donde estaba el valor para ello. Las rocas patrimoniales costeras. La catedral. ¿Cómo? La catedral. Claro, la roca de la iglesia, la roca del elefante, que son lugares como para filmar un comercial de Peugeot, así en una costanera increíble. Eran cosas que para ellos tenían muchísimo valor. Entonces, al final el eje de la ciudad se cambió. No nos preocupamos, diseñamos los edificios, pero el edificio en vez de volver a esta cosa de adobe antigua, dijimos, bueno, hagámoslo de madera, porque es donde se produce la madera en Chile. Podemos conversar, el tiempo va volando. Quiero que por favor, yo no veo mucho desde acá, pero entusiásmense, hagan preguntas, porque ustedes tienen las preguntas. Pues. La pregunta correcta está acá, probablemente. Quiero conversar un poquitito sobre las casas también. En el caso,
un par de cosas que me llamaron la atención de las casas de Constitución y de las casas con Arauco en particular, es que había más presupuesto que para las primeras casas incrementales, ¿verdad? Qué sé yo, la Quinta Monroy en el norte, y que la opción de ustedes, cuando uno tiene más plata, uno diría, bueno, hagamos al tiro la casa más grande. Y la opción de Elemental no fue esa. ¿Por qué no invertir más plata de ese presupuesto en hacer la casa completa? Todos mirándote. ¿Es muy mala la pregunta? No, yo lo primero que me gustaría decir es que había más plata que Quinta Monroy porque era un momento de la política de vivienda distinto, principalmente. Pero yo creo que ahí, en general, en los proyectos de vivienda que estamos haciendo, se hace un esfuerzo súper importante por cuadrarse con los recursos que asigna la política de vivienda, de manera tal que pueda ser replicable y que pueda convertirse en una manera de responder masivamente a las necesidades que podría tener cualquier familia, no solamente las que estamos diseñando nosotros en específico. Claro, pero se mantienen en la idea de, ok, este es el modelo y lo que queremos es que la gente la pueda completar. En circunstancias que uno podría haber dicho, bueno, hago la Quinta Monroy, pero entera. Claro, o sea, lo que pasa es que yo creo que de las dos opciones. No sé, mi impresión es que la política de vivienda fue evolucionando, incrementando su presupuesto en la medida que se incorporaron variables nuevas, ¿cierto? Que se empezó a incorporar como requisito de la política cuestiones que probamos en Quinta Monroy, como la localización, la mitad difícil de la casa. Entonces, en la medida que la política reconoce, en realidad tenemos que pagar por un suelo más caro, entonces el recurso adicional se gasta en eso, no se gasta en completar. Eso sigue siendo en Chile una clave de no mandar toda la periferia. Pero por otra parte, y honestamente, teníamos una perspectiva que es una problemática global. Entonces, ciertamente, tener una solución de bajo costo acá puede ser de más bajo costo en otro lugar o de un costo que sea incluso un producto que podría llegar a ser exportable. O sea, de alguna manera el know-how que aporta Arauco en el desarrollo de estas tipologías de vivienda, desde el sistema estructural en madera con una nueva escuadría, la actual panelización que están haciendo para el proceso de construcción, da claras clave de una mirada a futuro y hacia afuera. O sea, a qué buen árbol se arrima, buena sombra va a tener, de alguna manera, al igual que Cristian Domínguez con los muebles, en nuestro caso las casas, es claramente un producto que podría llegar a estar muy bien posicionado afuera si uno lo entiende de esa manera. Conversaba con Alejandro en la mañana un poco para ver de qué podíamos hablar, y me contaba que estaban avanzando en prefabricar, ¿verdad? Hablando de la escala. Perdón, justamente, la prefabricación es clave para poder suplir el problema de la demanda a escala global con respecto a la vivienda. Y bueno, hemos estado prototipando cosas con la empresa. Bueno, Gonzalo está yo creo que lo que ha permitido el plan de vivienda es que en la medida que tú tenés varios proyectos consecutivos en los cuales ir implementando una estrategia que es clara desde el principio, te permite ir identificando como permanentes mejoras. Entonces, una vez que tú ya lograste hacer una o dos veces la casa que teníais pensado hacer como con un sistema tradicional, te empiezan a aparecer preguntas nuevas. Y claramente el tema de la industrialización es un campo que nos da como mucho espacio, siempre pensando en poder replicar esto y poder expandirlo más allá del mundo de los trabajadores de Arauco. Parte de lo que vimos en el video son comités de otras partes de Chile que han ido a conocer Villaverde como un ejemplo de lo que ellos quieren poder tener en sus propias comunas. Nosotros no necesariamente tenemos la capacidad de poder llegar a todos esos comités, y una de las maneras de poder multiplicarnos es, en el fondo, generar sistemas de industrialización que nos permitan llegar como con un producto, más que siempre tener que estar diseñando caso a caso. A mí me gustaría, vamos a volver a la vivienda, pero es que hay harta carne en Constitución de cosas que uno podría darle vuelta y no dejarlas pasar. Sobre todo porque a esta altura del partido creo que una de las cosas que no necesitamos hacer y dicho así con bastante humildad, aunque no parezca,
No necesitamos chuparle las medias a nadie. Nosotros no tendríamos por qué aquí decir, pero hay un mérito enorme en Arauco en la manera en que se hizo el plan de reconstrucción de Constitución. No solo creo que hubo una cuota muy alta de innovación, no era para nada evidente haber contribuido a la reconstrucción de la manera que se hizo. Se podrían haber donado cosas y lo que se donó finalmente fue pensamiento. La manera de Arauco de involucrarse en la reconstrucción fue contratando un grupo de profesionales para pensar mejor el problema y que el Estado no podía contratar porque tendría que haber entrado unos procesos de licitación con 3 compañías, con no sé qué, para una licitación con términos de referencia de la cual ni siquiera se sabía porque no se sabía qué es lo que había que hacer. Habría tomado una enorme cantidad de tiempo y ese atajo no era para nada evidente hacerlo. Generaba, entre otras cosas, suspicacias. ¿Por qué un privado viene a hacer la pega del Estado? Se van a arreglar el traje a la medida. Una de las innovaciones más importantes del proyecto fue diseñar un cliente. El que nos paga el cheque no es el mismo al que nosotros le reportamos, porque de lo contrario esta cuestión se puede prestar para malas interpretaciones, para malas lecturas. El consorcio que se creó en Constitución, que tenía por un lado al Estado en su versión gobierno central, pero también el gobierno regional, la municipalidad, con signos políticos eventualmente opuestos, la empresa y la gente, era a quienes nosotros le reportábamos. Esto ni siquiera eso era evidente que fuera tener que ser hecho de esa manera. Perdona, ¿y costó convencer como a las instituciones públicas de este modelo? Yo creo que circunstancias extraordinarias te permiten arriesgar situaciones que no son las típicas. En una circunstancia normal esto no habría sido impresentable y aquí claramente había una cierta buena fe y por otro lado una urgencia que también no te quedaba mucho otra. Pero una de las cuestiones que probó y quizás fue un momento bien clave en todo este proceso es que esto se llamaba PRES, Plan de Reconstrucción Sustentable, que tenía un logo, o sea, incluso nosotros no habíamos hecho nunca un logo o un plan, pero tenía que tener una cierta presencia, tenía varias cuestiones. Esto que se suponía y que ya con la casa abierta construida en el Centro de Constitución, la gente decía, ¿y qué nos vienen a hablar de construcción o reconstrucción sustentable? Miren la planta, el olor que tiene esta cuestión en el centro de la ciudad. Nosotros no discutimos ni una cuestión a menos que pongamos en la agenda de discusión si la planta se va o no se va de aquí. Sin poner esa pregunta sobre la mesa, el proceso de participación llega hasta aquí nomás porque esto es falso, es chiva. El elefante en la pieza. Y no fue fácil, no era evidente que una empresa que está además contribuyendo a la reconstrucción se esté disparando en el pie diciendo pagué esta cuestión y encima lo que saco de vuelta es que tengo que sacar la planta de este lugar, pero no había ni una posibilidad de seguir adelante sin esta pregunta. Y cuando finalmente se instala la pregunta y se enfrenta en serio a este tipo de preguntas, y creo que esto que aplica para ciudad probablemente aplica para vivienda, aplica a cada una de las preguntas complejas con las que estamos tratando el entorno construido. El próximo lunes se inaugura en Quito UN Habitat, que es una conferencia de Naciones Unidas que pasa cada 20 años, donde se discute la agenda urbana del planeta. Las preguntas son de esta naturaleza. Idealmente, ojalá sean de esta naturaleza y no las simplifiquemos, pero vienen así. Volviendo al tema de la pregunta sobre la planta. Cuando se enfrentó con la seriedad que correspondía, de todos lados, la ciudadanía seriamente enfrentando la pregunta, la empresa, el Estado, el debate era algo así. O lo que estaba en la imaginación de la gente, la expectativa de la gente era, saquen la planta de aquí porque este olor es realmente impresentable. Estaba en la cabeza de ellos mover la planta 5 kilómetros o 10 kilómetros y que quedara más o menos ahí, pero no encima de la ciudad. Y en la discusión lo que apareció fue, pero esta planta cuando se hizo, en los 60, el paradigma era la planta cerca del puerto. Hoy el paradigma es la planta cerca de los árboles. Si la vamos a mover 150 kilómetros. ¿Están dispuestos ustedes a que se saca la planta y en el fondo desaparezca Constitución? Ah, no, es que así no, po.
Entonces la discusión era sobre las condiciones y las condiciones terminaban siendo, y en el plan de filtro para los olores de la planta, en vez de hacerlo en los próximos no sé cuántos años, ¿no se puede adelantar esa inversión? Entonces la adultez y la horizontalidad desde el lado ciudadano, desde el lado empresarial, y desde el lado del Estado y desde el lado profesional, me parece que es una de las claves que veremos más y más, o que deberán ser como el hilo conductor del tema ciudadano a cualquier nivel, para hacer una planta eléctrica, para hacer un basural o un relleno sanitario, va a ser el tipo de discusiones. Yo solamente quería volver sobre el punto de el nivel de innovación que requiere hacer cuestiones antiintuitivas. Y lo más probable es que a mayor complejidad de la pregunta, cada vez más vamos a tener que estar abiertos a aproximaciones antiintuitivas. Sí, pero hay un par de elementos de la participación que es importante subrayar. Uno, que esta horizontalidad no significa mimetizarse con la comunidad. O sea, uno entra efectivamente a conversar de igual a igual porque hay un conocimiento distinto que es propio de la gente que vive ahí, pero yo no renuncio a mi rol de arquitecto y a mi capacidad de proponer algo. O sea, yo creo que eso es bien importante y que va asociado a esta idea de identificar la pregunta, pero no de ceder quién propone el tratamiento. Hay un paciente y hay un doctor, y no se confunden. Y eso yo creo que es bien relevante como no perderlo como punto de vista. Y yo creo que el otro que es súper importante desde el punto de vista de lo que nos corresponde a nosotros como arquitectos, es que todo el proceso de participación en el PRES y en las distintas cuestiones que hemos hecho en vivienda y en otro tipo de proyectos, son con una propuesta, son con un mono, no son en abstracto. No son un focus para identificar solamente problemas, son con una propuesta concreta arriba de la mesa que en la medida que tú te generáis instancias de participación podéis iterar la cantidad de veces necesarias para poder ir ajustándolo con la comunidad, con los distintos actores que están en el territorio. Pero hay una herramienta estratégica finalmente que es el uso de la arquitectura y del diseño para poder traer en síntesis poder recoger las distintas cuestiones que uno va identificando. Ya sean ¿Siguen saliendo preguntas nuevas? Porque ponte tú, yo pensaba en la gente del norte, donde era de Salamanca, ¿me dijiste que había gente que había estado visitando Constitución para ver las casas, qué sé yo, los proyectos, qué tipo de casa construían, si les gustaba o si no? Después de todas las casas que han hecho, ¿siguen apareciendo preguntas nuevas y hay espacios de ajuste? O sea, ¿ustedes siguen escuchando y ajustando? ¿O ya está todo preguntado y ya está todo resuelto cuando ya tienen, no sé, 4 modelos de casa? O por lo menos pusieron como en open, a disposición de todo el mundo 4. Siempre va cambiando porque las restricciones cambian. Al final el proceso participativo, esta cosa recíproca, es que tú eres capaz también de transmitir restricciones. Lo que hablaba Alejandro de que la planta saliera, no era... O sea, el caso de Freirina, oye, yo me enojé, me voy y lo hice mal, no me puse de acuerdo con la comunidad, me fui de acá. Es bidireccional desde el punto de vista de las restricciones. Cuando Gonzalo habla de un diseño, el diseño no es cualquier cosa, el diseño tiene presupuesto, tiene normativa, tiene verosimilitud en la evaluación socioeconómica, que es la que aprueba Mideso. Entonces la persona cuando mira una plaza, se podría estar imaginando una plaza mucho mejor, pero no existen más recursos, o la normativa no lo permite, o tiene que resistir un tsunami. Entonces, esa transmisión de restricciones va cambiando en el tiempo. Y cada vez que hemos avanzado en vivienda nos hemos dado cuenta que nuevas preguntas o nuevas complejidades se levantan. Lo que hicimos en Quinta Monroy puede ser algo parecido a lo que hicimos hoy día, pero el presupuesto era distinto, las condiciones urbanas eran distintas. Hoy una vivienda de Quinta Monroy vale muchísimo más de lo que vale ahora. Pero además yo diría que lo que nos ha pasado en particular con vivienda es que más que... O sea, siempre nos aparecen preguntas nuevas en todo, pero en vivienda nos ha pasado que nos hemos ido dando cuenta que es la misma pregunta para mucha más gente de la que pensábamos. Entonces, una cuestión que tiene sentido en Constitución, de repente tiene sentido en México, o en Perú, o en China. Y yo diría que más bien lo que nos ha pasado es que nos hemos dado cuenta que la pregunta era bastante más grande. Y que la respuesta... Porque nosotros partimos en algún minuto partimos con un concurso internacional, habían varias tipologías de vivienda y en la medida que se fueron desarrollando, algunas fueron probando ser más exitosas que otras. Uno podría decir que lo de Villaverde es como una especie de destilado de varios años de trabajo y de error. Pero de repente esa cuestión que funciona en ese contexto
empieza a responder muy bien en otros contextos también, con pequeñas modificaciones. Pero la lógica de que haya un 50% de la casa que la completa la familia en la medida que va teniendo los recursos y de acuerdo a sus propias necesidades y capacidades, es tan elemental como pregunta que se vuelve muy universal y que responde en muchos contextos distintos. Y en un ambiente en el que estamos hoy como de exigir tus derechos, ¿a la gente le sigue haciendo sentido que le entreguen media casa? Esos 3 comités de Salamanca estaban ¿Tan felices? montados en el macho con sus proyectos anteriores que no eran viables desde el punto de vista económico. Llevábamos como 6 meses discutiendo con ellos que mejor cambiáramos el prototipo, etcétera, hasta que lo subimos a un bus, 8 horas hasta Constitución. De hecho, nosotros no fuimos, lo acompañó solamente una persona del equipo y volvieron absolutamente convencidos ellos. Ellos conversaban con los propietarios de las casas, eran los propietarios de las casas los que les contaban la historia. Y se dieron cuenta que tenían la misma pregunta, porque le respondía bien en el fondo. Entonces, yo creo que en particular con vivienda hemos ido sintetizando una respuesta que yo no descarto que evidentemente van a haber siempre necesidades de ajustarse a distintas especificidades, pero una tipología que ha funcionado muy bien, que ha sido capaz de responder en un contexto muy distinto. De hecho, a raíz de tu pregunta, esa mitad de la casa que tú dices, en verdad, programáticamente es una casa completa. Quizás deberíamos decir que entregamos... La mitad difícil, eso, ¿no? No, siempre lo hemos dicho, pero quizás podemos decir que entregamos una casa que se duplica, en vez de decir la mitad de una buena casa. Suena más vendedor, quizás también en términos así como más positivos, en vez de decir que se entrega la mitad. Es un buen punto. No, no lo cambian. No, por ningún motivo. Yo creo que cuando nos ganamos el premio, el Pritzker, estaba justo en Santiago una de las dirigentes del proyecto de Iquique, el primero que se hizo, la Praxedes Campo. Tenía que venir a hacerse unos exámenes médicos y justo estaba en Santiago y sintió que tenía que pasar por la oficina a felicitarnos. No nos veíamos hace un par de años. Siempre ha seguido una relación, ¿eh? Ellos tienen un comité o una especie de cuadrilla que hace reportes cada tanto. Cuando fue el terremoto del 2007 nos mandaban reportes de las casas, cómo se habían comportado, etc. Sigue una cierta relación más allá del seguimiento que hayamos nosotros de cómo se evolucionan las casas para que eventualmente uno ajuste los diseños. Pero bueno, entre otras cosas nos contó medio como avergonzada, ¿sí? Oye, que algunas familias, el proyecto se construyó el 2003, se entregó el 2004, o sea, han pasado 12 años. Algunas familias ya vendieron, dijo, hay un par de familias que vendieron la casa. Pero lo dijo medio como avergonzada. Para poner en contexto, y lo voy a poner en dólares, y la hemos hecho mucho más en dólares el ejercicio que en UF. Esas casas costaron $7.500. La política tenía $7.500 disponibles, de los cuales $7.200 eran subsidio, $300 eran ahorro familiar. Con eso se construyeron los primeros 36 metros cuadrados de esas viviendas. En promedio, el paso de 36 a 72 metros cuadrados finales ocurrió con del orden de $1.000. La razón por la cual la segunda mitad de la casa es tanto más barata que la primera es porque la estructura está hecha en la etapa final de la identificación de esas partes más difíciles de la casa. La estructura es de las difíciles y es cara. Cuando está hecha con cargo a la primera mitad del proyecto, la segunda mitad, que además en el caso de Iquique es poner en el fondo Cholguán, pero no en la versión sofisticada que está aquí, el Cholguán en la versión desde, te permite encerrar un espacio. Entonces llegas a recintos relativamente cerrados por muy poco dinero. Entonces uno podría decir que esa vivienda costó $8.500, a las familias le costó en verdad esos 300 de ahorro más los 1.000 que le pusieron, 1.300. ¿Y en cuánto vendieron esas familias esas casas? $65.000. Eso significa que hay un traspaso de fondos públicos a patrimonio familiar que es por lejos el más grande que esa familia va a recibir en toda su vida
Y que después de eso, una familia con $65.000 en el bolsillo es un ciudadano igual que el resto de nosotros. No es más a una persona a la que le toca la vivienda en algún lado, a la que tienen que darle subsidio del agua, tienen que darle subsidio del transporte. Esa persona finalmente escoge. Yo quiero vivir aquí o acá, se le fueron los hijos y probablemente ahora necesita menos de eso. Al lado de la Quinta Monroy había un motel. Y el motel y parte de la Quinta Monroy, que tenía cuestiones de tráfico de droga medio complicada, era una especie de lunar que, claro, todo ese barrio tenía probablemente esta toma ilegal metida entre medio y por lo tanto tiraba para abajo el valor de las casas. Reemplazada la Quinta Monroy, fue bastante temprano. La familia de la Quinta Monroy le reclama, y cuando uno dice clase media, que es lo que vivían ahí, estamos a 4 cuadras de la playa, 1 cuadra del mall, esa clase media es clase media que está como ahí, volvieron los de la Quinta Monroy a instalarse en las casas y le reclamaban a los vecinos que arreglaran sus casas porque le estaban echando a perder el valor de la propia vivienda. Eso pasó bastante temprano. Salió el motel y hay ahora un edificio de departamento de 25 pisos, precio promedio de esos departamentos, 3.000, 4.000 UF. Ese pedazo de ciudad finalmente está en las lógicas ya normales de cualquier persona que pueda finalmente decidir qué hacer con su vida. Si se quiere gastar la plata, que se gaste la plata en algo. Pero es, creo, parte de los derechos humanos tener la libertad para hacer lo que se les dé la gana. Pero viste y que en que general hemos tenido discusiones sobre eso ahora último. Me acuerdo que algunos parlamentarios estaban proponiendo no hace mucho tiempo que la vivienda social no se pudiera vender. Bueno, si no se valoriza, probablemente sería un favor. O sea, un departamento en Villa del Volcán se vende en 20 lucas. O sea, en la medida que la vivienda no toca estos botones significativos que en nuestro caso están asociados al diseño. Otras personas en sus campos tendrán que hacer esta apretada de clavijas que corresponda, pero en el campo nuestro, la vivienda, si se siguen ciertas condiciones de diseño, puede funcionar como una inversión y no solo como un gasto social. Y cuando ocurre inversión, efectivamente, ese patrimonio familiar o la vivienda no es solo una protección contra la intemperie, sino que es una herramienta contra la pobreza, contra la inequidad. Nos estamos acercando hacia el final, estoy súper decepcionada que nadie hace preguntas. Nadie se va a atrever a hacer una pregunta. Y mientras tanto, te lo doy al tiro, mientras tanto voy a pedir una de una de las personas que vive en Constitución. Se me había escapado. ¿Podemos escuchar a Ariel Salazar, por favor? Mi nombre es Ariel Salazar, soy dirigente del Comité Habitacional Los Alerces de Constitución. Mi pregunta es la siguiente. ¿Crees tú que tu diseño, tu arquitectura, le está dando la posibilidad a mucha gente de tener acceso a estos diseños que por muchos años en Chile solamente era para un grupo menor de nuestra ciudadanía? ¿Quién la toma? ¿Pero por qué, Diego, usted haya hablado súper poco? Diego es muy tímido. Le leemos los subtítulos a Diego nomás. Quizá, a ver, lo que él está diciendo es que solo un grupo selecto de personas puede acceder a la buena arquitectura. Voy a mencionar solo un tema que para nosotros es bastante clave. Y tiene que ver un poco con este tema hippie o moral que decía Alejandro, de que hacer participación por la buena onda. Nosotros no nos sentimos personas particularmente buenas por estar metidos en temas de vulnerabilidad o vivienda social. Nosotros lo hacemos no por caridad profesional, sino porque se requiere una calidad profesional muy alta para hacerse cargo de la vivienda social. Lo que él está diciendo ahí es que buena arquitectura tiene su casa, y lo que nosotros nos mueve son desafíos donde o no hay respuesta o suficiente conocimiento para responder esas preguntas, o la vivienda lo necesita por la cantidad de restricciones que trae consigo. Es bastante fácil hacer casas con presupuesto abierto, con un cliente con mucho mundo o con un cliente que quiere lo que tú quieras o una visión más artística, pero es bastante más complicado en contexto de vulnerabilidad, con un presupuesto súper acotado. Claro, todo el tema de la escasez. El tema de la escasez es, nosotros decimos, el tema de la escasez es abundancia de significado, porque tienes que despojarte de todo lo superfluo y hacerte cargo de lo que realmente importa. ¿Tú crees que alguna... ¿Puedo hacer una pregunta súper frívola? ¿Ya?
¿Tú crees que estaba pensando como en la gentrificación de los lugares? Me pasé el rollo de si la persona que había comprado por $65.000 en la Quinta Monroy era por, no sé, tener su... Claro, por taquilla. No sé, ¿ustedes creen que en algún minuto puede llegar a pasar eso con sus casas? Así como, Ojalá. Como, no sé, los grandes edificios de vivienda de Le Corbusier, ponte tú, en Marsella, ¿verdad? Y que se quieran... Ponte tú, ¿por qué Teníamos no? esta misma discusión para un proyecto que estamos viendo en Charlotte, en Carolina del Norte, Y donde... perdona, pero en México pseudo pasó de cierta manera. ¿Sí? Un proyecto en Monterrey, un proyecto que empezaron a afinarlo y por lo menos los últimos comentarios que llegaban era que habían ciertos compradores que eran trendy. Imagínate. Claro, si el tema es que mientras el propietario, o sea, el traspaso de valor ocurre a un propietario, y no a un landlord, no a un inmobiliario que es el que capitaliza esa gentrificación, entonces esa persona efectivamente puede ascender sobre una escalera de movilidad social. El tema es cuando la gentrificación ocurre para un propietario que es dueño de la manzana completa y entonces reemplaza por mejores pagadores y el beneficiado finalmente es el dueño del suelo. Cuando el dueño es la persona misma, ojalá que ocurra ese aumento de valor por las razones incluso más banales del planeta, como una cuestión de marca. Todo aporta a que el beneficio se lo lleva a quien se lo tiene que llevar. Por allá, si te puedes identificar, por favor, y si te puedes parar. Gracias. Hola, mi nombre es Raúl Irarrázaval, soy arquitecto. Y la verdad, primero que nada, felicitarlos porque la verdad integrar un proyecto completo que sea vivienda, equipamiento y espacio público es bien difícil, sobre todo en Chile. Y eso es un gran logro. Pero mira, lo más importante es por qué, yo lo he escuchado aquí varias veces, se le denomina vivienda social a lo que ustedes hacen, o al menos es lo que yo he escuchado. El ministerio, por ejemplo, habla a veces de solución habitacional. En el fondo, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál es el aporte que no se está viendo, no se ve que lo haga el gobierno, ni probablemente algunos privados? Esa es la pregunta. Es complicado. Yo creo que lo que nosotros hacemos es una vivienda, una casa, más que una vivienda, una casa, porque nadie le dice vivienda a la propia, ¿no? Como que la vivienda siempre es la de alguien más. Es una casa que es capaz de aumentar de valor en el tiempo, como cualquier propiedad. Si el mercado quiere decirle vivienda, solución habitacional, me parece menos relevante. Entre paréntesis, solución habitacional es muy mal nombre, eso, pero no sé si... Ministerio de las Casas. Casas. Ministerio del Hogar. Y nos hacemos la pregunta más simple, ¿viviríamos nosotros en esa casa? Esa cosa como de que el arquitecto piensa en un usuario y no se hace la pregunta a sí mismo, a nosotros nos parece como, bueno, ¿te gusta la casa? Una inauguración en Renca, me acuerdo que fui con mi señora que está por ahí, y entramos a la casa y decíamos, bueno, harto bien la casa. Es una pregunta que no todo el mundo se hace cuando habla de vivienda social. Lo que dice Diego, es una casa. Yo me haría una casa y a otra persona le estoy haciendo también una casa. Por ahí, y voy a tomar dos aquí. Viste, y ahora se entusiasman. Siempre pasa lo mismo. Si uno ya debiera saber esto. Preséntese, por favor. Charlie Kimber, de Arauco. Nos tocó a nosotros participar con usted en la Bienal de Venecia. ¿Nos pueden contar algunas cosas, ya que se está cumpliendo el plazo, creo que ahora en noviembre, fin de noviembre termina? Me acuerdo que el presidente de la Bienal decía, los muchachos de Elemental, always surprising, porque llegaban con los niños. Ahí también ustedes cerraron la oficina, se instalaron en la Bienal y fuimos testigos del trabajo que hicieron. ¿Por qué no nos comparten algunas cosas pre-bienal, durante bienal y qué es lo que rescatan de la participación de ustedes ahí? Quien nada sabe, nada teme, ¿no? Yo creo que nos ha pasado sistemáticamente, nos metemos en preguntas de las que no tenemos la más mínima idea de qué es lo que se va a tratar. Fue el caso de vivienda social, del año 2000 no sabía lo que era un subsidio, cómo se hace una reconstrucción después de terremoto, no teníamos idea. La Bienal es lo mismo,
nunca habíamos curado nada y es un evento que en verdad tiene una escala, nunca nos había tocado algo ni siquiera parecido. Tienes acceso probablemente a lo mejor del planeta en un determinado momento para decir en qué está el estado del mundo de lo construido. Desde, no sé, pues llamar a Lord Foster y decirle si se le interesa presentar, no se le interesa presentar un proyecto, en verdad llamarlo pudiendo decirle, mira, de todas las cosas que hace, nos interesa el puerto de drones en África. Sí, pero es que además está el campus de Apple o no sé qué, o la estación en Marte. No, los drones en África. Y teníamos después de eso a Foster, no sé, al final nos escondíamos en la oficina 3 veces llamando a la semana por teléfono, oye, mira, me acabo de conseguir un ladrillo y a ver si te tinca lo presentaría y así, lo presentaría. Que Foster esté llamándote para preguntarte si te parece lo que estás haciendo es del tipo de poder que tiene la Bienal que quizá uno no había vislumbrado al principio. No lo ha dicho todavía en público, no sé tampoco si lo vaya a decir en público, pero el crítico del New York Times, Michael Kimmelman, dijo que esta era la mejor Bienal que él había visto en su vida. Cuando eventualmente para un tema tan distinto o para una aproximación que no es para la celebración del arquitecto o del cliente, sino que para preguntas complejas, por eso que el reportando desde el frente tiene que ver con identifiquemos primero el problema. Pongámonos de acuerdo si estos problemas importan y hecha la identificación del problema, llamemos a gente que haya dado respuesta a esas batallas y que nos cuente cómo lo hizo, cuál fue la clave, a qué se le tuvo que ocurrir o por qué le falló eventualmente. Creo que del tipo de cambios de paradigma que han sido como muy bien recogidos, pero yo no creo que nosotros... ¿La habríamos, o sea, miramos para atrás, la habríamos hecho? Sí, yo creo que la habríamos hecho. ¿Haríamos alguna vez otra? No. Siendo las 9:20 de la noche del 12 de octubre, vamos a anotar eso. ¿Ya? Vamos a ver en un par de años. Sí. Estamos un poco pasados, pero me gustaría por lo menos tomar una pregunta más, por favor. Si te pones de pie y das tu nombre. Gracias. Gonzalo Guerrero, arquitecto. ¿Qué lección hace hoy Elemental, después de todo este tiempo de trabajo y con la vitrina que tiene para el mundo, con su reconocimiento? Con la vitrina que tiene, en el fondo, ¿Qué lección? No. ¿Qué elección hace Elemental como equipo frente a la vitrina que tiene, digamos, para todo el mundo con el reconocimiento de su trabajo versus la urgencia de los problemas del mundo hoy? Bueno, de alguna manera creo que en la presentación que hizo Alejandro en las Naciones Unidas cuando ganó el Pritzker y bueno, todo lo que ha habido también en los medios, estar chapeado, se podría decir, con estas insignias como de ese calibre, con nosotros jóvenes aún con harta carrera, hablar de solamente responsabilidad con respecto a los problemas que hay en el mundo podría ser, pero no somos una ONG, un poco lo definía Juan, lo que más nos satisface hacer en la oficina es que lleguen problemas, pero los problemas podrían ser muy diversos, no solamente las problemáticas globales, podría ser una mesa. Y nos apasionaría igual si es que nunca antes hubiésemos hecho una mesa. Un poco lo que nos motiva como equipo, y por lo menos lo que yo espero, es que la oficina sea de verdad un lugar donde se generen o se sinteticen aquellas muchas problemáticas que algo puede tener para generar algo. El encuentro que tenemos entre nosotros cada vez que trabajamos, el intercambio del día a día con el equipo que tenemos, todo eso yo creo que es súper satisfactorio para nosotros, nos satisface mucho poder compartir día a día en eso, y ese horizonte que parece poco, para mí es mucho, en verdad. Esa pregunta, hoy día estuvimos toda la mañana haciéndonos esta misma pregunta, o sea, hay un listado de proyectos que han llegado a la oficina post todo esto,
de los cuales igual se cae como el 80%, o sea, se caen proyectos más grandes, pero se te caen igual los proyectos, no es que tengáis la vida resuelta ni mucho menos, hay muchas más requerimientos y ofertas de proyectos de todos lados, lo cual nos obliga siempre a hacernos la pregunta en cuáles queremos trabajar. Una de las cosas que tenemos más o menos clara, esa no está como para anotarla, pero en principio que no queremos crecer. Hemos sido más grandes y hemos vuelto al tamaño que tenemos ahora, porque de lo contrario gastamos mucho tiempo en la administración en vez de hacer lo que nos parece que es para lo que somos buenos, que es para hacer monos. Ahí es donde creemos que hacemos la diferencia, y en el tamaño en que estamos y la cultura interna que tenemos es donde creemos que somos, donde nos pegamos los saltos más grandes hacia cuestiones que nosotros mismos creíamos que se nos podrían haber ocurrido. Pero nos obliga a preguntarnos con mayor radicalidad ¿a qué le queremos dedicar tiempo? El mérito de la pregunta importa, la dificultad o el alcance que tenga. Nos importa mucho tener también una cierta variedad de proyectos, no encasillarnos en un puro tipo. Por eso que, no sé, desde hacer edificio complejo, pero edificio, a ciudad, a proyectos como de participación o vivienda, a cosas más raras que han empezado a llegar últimamente, que son, no sabes si al final si va a ser siquiera un objeto o no, que son tecnologías o procedimientos. Lo que está claro, que me tocó estar hace poco en una cuestión que se llama el Google Camp, y el tipo de preguntas que había ahí están en la escala de los billones, sean en tecnologías que tienen billones de usuarios o proyectos que tienen alcance. O sea, Silicon Valley no se mueve a pensar nada que tenga menos de 1 billón de usuarios. Cualquier cosa así, tu mercado, ¿cuál es Latinoamérica? ¿Cuánto hay? 500 millones. No, esa cuestión no. Del billón para arriba. Y en el tema de ciudades, y es lo que se va a discutir en Quito, tenemos un problema en la escala de los billones de personas, con conflictos que puede tener consecuencias no solo sobre los 2 billones urbanos que van a estar bajo la línea de pobreza, sino que sobre los 5 billones de personas que tienen problemas de seguridad asociados a la inequidad o al terrorismo o a las amenazas de las migraciones. Finalmente están afectados todos asociados a las ciudades. Por lo tanto, hay un conflicto en la escala de los billones, y las respuestas que se están dando en el plano de las ciudades están en la escala de los cientos. Cuando hiciste un proyecto grande son unos cientos de unidades. No hay, está Larry Page metido entre los que organizaban esta cuestión, decía, claro, en medicina los saltos han sido así, en tecnología así, en la carrera aeroespacial, y venía gente a exponer todas estas cuestiones. La última chupada del mate en carrera aeroespacial, son saltos realmente, están acelerando un 20% de la velocidad de la luz, unas estaciones que están mandando para afuera. Parece ciencia ficción y ya está pasando. Y en las ciudades, decía, siguen más o menos iguales desde que las inventamos. Claro, lo que pasa es que el software es del siglo XXI, pero el hardware con el que usamos las ciudades sigue siendo prehistórico. Al final, los tendones que tenemos son iguales a los de los romanos, una escalera cómoda sigue siendo igual a la que una hace 2000 años atrás. Las fuerzas en juego en las ciudades son muy primitivas, el miedo, el deseo, la necesidad, son cuestiones muy básicas. Entonces, el hardware con el que usamos las ciudades sigue siendo prehistórico y probablemente los saltos no van a poder ser en la misma escala que ocurren en otros campos del conocimiento humano. Pero claramente ahí tenemos un gap que probablemente en otros campos no existe. Y ahí hay un desafío. Nosotros no tenemos idea. Yo hacía la pregunta, ¿ustedes han resuelto el tipo de Uber, el Snapchat, de Netflix, todos los que inventaron alguna cuestión han resuelto el problema en la escala de los billones? ¿Qué estamos haciendo nosotros que no hemos entendido, que no estamos cachando, que seguimos contestando en la escala de los cientos? Y eso creo que probablemente va a ser de los desafíos que ojalá se discuta en Quito, y para el que nosotros tenemos la pregunta grande, pero al final lo que hacemos nosotros es, nuestra manera de comentar eso no va a ser mandando una carta al director del diario, no va a ser haciendo un seminario, vamos a hacer algún proyecto. Vamos a tratar de traducir esa cuestión a mono y después a edificio o plaza o lo que sea. Esa es la manera en que creemos que a nosotros se nos da más el participar de unas discusiones
que no son de arquitectos, sino que son de ciudadanos, pero nuestra manera de contribuir es siendo arquitectos. Ahí la dejamos, yo creo, ¿no? Un millón de gracias a Diego, a Alejandro, a Juan Ignacio, a Víctor, a Gonzalo, a Diego que se atrevió a hablar. Muchas gracias. Gracias por haber venido como equipo. Que bueno, también. Un comentario corto. Está gran parte de todo el equipo elemental acá y sería bueno también felicitarlo a ellos porque... ¿Dónde están? Están aquí como en la cuarta línea. Ahí está Sujin, Julia, Mara, ¿Sí? la Francesca, está Matías, la Clem, Pedro Hoffman y otros más que quizás no se ven, pero ahí para ellos también un saludo. Buenísimo, qué bueno que vinieron ellos también. Gracias a ustedes por haber venido, creo que estuvo entretenido. Hay cóctel ahora, ¿es cierto eso? Gracias Felipe, una copita de vino. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Chao.